Gracias. Bienvenidos. Yo sí voy a cubrir el tema de etnofarmacognosia andina, pero quisiera hacer unos comentarios antes que van muy a propósito de lo que se han dicho aquí y las discusiones que ha habido. Y deseo primero divulgar qué es mi motivación para este estudio. Yo tengo 65 años y como 55 estudiando independientemente y preparándome, formándome como escritor, que lo hacía independientemente de la escuela, y como un poco más de 42 estudiando intensivamente los enteógenos, la etnofarmacognosia visionaria, o yo uso la palabra psicóptica para referirse a visión. Psicóptica es visión en el sentido psicológico. Entonces, primero, como muchos en la introducción o presentación personal mencionaron que trabajaban en turismo en distintas fases, resulta que una de mis principales motivaciones para entrar en ese tema de estudios fue gracias al turismo de drogas. Yo lo vi muy temprano en el estado de Oaxaca, en la Sierra Mazateca, que está a como 100 kilómetros de donde vivo, pero una montaña de 6.000 metros está por el medio, pero el ecosistema es igual. Y a principios de los 70 yo vi ahí las desastrosas consecuencias del turismo de drogas en zona indígena. Yo estoy tajantemente opuesto a esto y quiero dejar esto claro de antemano. Watson publicó por primera vez sus investigaciones con María Sabina en 1957. Sacó su libro Mushrooms Russian History. Solo hay 512 copias y mayormente no ha sido leído y todavía el mundo no comenta sus teorías muy avanzadas y todavía están adelantados de su tiempo. Y por lo visto yo fui el único que entendió el mensaje del libro y así me lo contó Watson. Pero al mismo tiempo, en el número de 13 de mayo de 1957, publicó un artículo en Life Magazine que se llama Seeking the Magic Mushroom, a la búsqueda del hongo mágico. Los editores de Life pusieron el título, desgraciadamente se conocen como hongos mágicos. No es malo en el sentido original de la palabra, pero hoy en día magia quiere decir prestidigitación, arte teatral, y pues abarata esto. Entonces, inmediatamente, hubo un demora de quizás 5 años. Mescalina había existido como compuesto puro desde 1896, sintetizado en 1919. Mucho uso en Berlín en el periodo entre guerras. LSD se divulgó su efecto en 1947, pero ninguno de estos escapó del laboratorio. Era solo la visión de Watson de ver en María Sabina no una tosca india iletrada, sino un representante de la más alta cultura del mundo preletrado. Y esta visión de Watson es lo que condujo al renacer del chamanismo en el mundo moderno. Y es por esto, pero nosotros, mi generación de investigadores, llegamos a esto a través de LSD, de la industria farmacéutica. Entonces, en nuestro mundo de los años 50, en Europa y Estados Unidos, el mundo había apartado magia, entre comillas, del todo, excepto para farmacología. Todavía hoy en día se habla de balas mágicas contra el cáncer, bala mágica contra la adicción. No voy a hablar de adicción, pero... entonces, LSD fue un producto de la industria farmacéutica, fue un descubrimiento serendípico porque estaban buscando una cosa y hallaron otra, pero también no voy a entrar en esto. Mi punto es que
comenzaron a montar hipitecas, se llaman así en México, en la Sierra Mazateca, bungalows y todo esto. Y cuando yo llegué por primera vez en 72, ya 15 años después de la publicación de Wasson, quizás 10 años después, claro, al principio unos rock and rolleros famosos se fueron ahí y todo. Eso se ha repetido en el mundo después. Y entonces se destruyó esta cultura del todo. Y era un hecatombe cultural. Entonces ya se vendían tarjetas postales con los hongos, los huipiles o trajes tradicionales bordados. Se volvieron una burla, hechos a máquina, con dibujos muy malos de hongos y todo esto. Entonces, quería mencionar esto. No tenemos derecho, tenemos todo el derecho de consumir estas sustancias y quizá mayor necesidad en el mundo occidental que en el mundo, entre comillas, tercermundista. Hablo de Japón, Europa, Australia, Norteamérica. Pero no tenemos derecho de ir a zonas tradicionales donde hay comunidades indígenas. En todos los continentes donde se ha dado esto, han dejado muy claro que no quieren esto, porque portan enfermedades, gente viene en un avión o lo que sea, de pronto hay farsantes que se montan como chamanes y se destruye la tradición. Entonces, por amarlo tanto, se destruye. Y todavía está vivo esto con peyote en México. Y los huicholes están muy enojados porque están cayendo en el penal, están pensando en mover su tierra sagrada porque está lleno de turistas. Y los cabrones dicen, no, está legal hacer esto para nosotros, no es legal. Y los que sufren no son los turistas, ellos son deportados si caen con la policía, los que sufren son los indígenas. Bien, entonces mi primera motivación era de combatir esto, y lo hice de dos maneras. Primero era de publicar libros divulgando y ayudando a identificar los hongos psilocíbicos que son cosmopolitas. Hay en Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, se dan en México, Canadá, Estados Unidos, toda Europa, África, Asia. Entonces, publicamos ya por 75 y 76, como 4 o 5 investigadores de mi generación, publicamos los primeros libros con buenas fotos a color sobre la identificación de esos hongos, para que la gente que tiene derecho de acceso pudiesen tenerlo sin ir a estropear esas comunidades indígenas. Y luego, y esto funcionó, también sobre su cultivo, utilizando implementos de cocina y ningún reactivo, por primera vez alguien podía preparar y controlar la dosis y la pureza, un enteógeno deseado, importante, en este caso psilocina y psilocibina, solamente con cereales y cosas que se pueden comprar en una tienda donde venden cosas para ganado y para hacer conservas en casa. Entonces, esto fue un éxito aplastante. En Estados Unidos, desde 2 años después, 78 hasta ahora, los hongos nunca han faltado en el mercado negro. Marihuana sí, de vez en cuando, por la cosa de estaciones de cultivo, pero los hongos siempre han estado disponibles y a un precio que no ha subido en todos esos años, pese a la devaluación del dólar y todo eso. Europa cogió esa tecnología con un retraso de como 15 años, pero ahí se repitió lo mismo y se publicó libros de identificación en el campo y también. Y luego yo repetí lo mismo con ayahuasca en 1993, cuando terminé de escribir y publiqué la primera edición de Farmacoteón. Me di cuenta que el capítulo está organizado químicamente por 6 capítulos mayores por compuestos activos, y hay uno sobre armina, que es el compuesto activo de la Listeriosis, un triptamina, pero no con un efecto muy distinto a DMT y todo esto. Es un sedante, es tipo Valium el efecto. Y universalmente se usan plantas con beta-carbulinas tipo armina como sedantes.
solo en Amazonía como visionario, porque sí es visionario por sí solo, no requiere aditivos. Entonces, me di cuenta que el capítulo sobre ayahuasca daba señas de explotar en un libro por sí solo y resultó ser mucho más grande que los otros capítulos, y seguir el esquema del libro era demasiado artificioso para la cuestión de ayahuasca. Entonces, 6, 7, 8 meses después, publiqué otro libro que se llama Análogos de la Ayahuasca o Enteógenos Pangeicos. Yo uso la palabra Gea para describir el planeta. Pangea no es un neologismo, se usa para describir una teoría geológica de supercontinente primordial. Entonces, enteógenos pangeicos, y la idea era que, de nuevo, todo el mundo podía preparar un análogo de ayahuasca en su casa utilizando hierbas legales de su propio ecosistema, sin ir porque el turismo de ayahuasca comenzó en 1980, es el primer índice que yo tengo de esto, con Joan Halifax, la ex esposa de Stan Grof, y buena antropóloga, pero luego decidió dejar de investigar y ir por el circuito de gurúes, como yo lo llamo, y se convirtió en gurú y se metió en el rancho de Annie Besant, que era heredera de todo este cagado culto de los teosofistas con su abuso de niños y todo esto. Entonces, y falsificación, Madame Blavatsky y William Ledbetter, etc. O sea, es una desgracia esto. Entonces, de nuevo, pues tuvo un impacto un poco retardado, porque yo lo demostré yo fui el primero en hacer un modelo farmacológico humano de la pócima de ayahuasca con triptaminas, o sea, la combinación más común en el occidente de soga de Banisteriopsis y hoja triptamínica o Diploteris o varias especies de Diploteris cabrerana o media docena de especies de Psychotria, pero principalmente Psychotria virilis, que se llaman en quechua chacruna, que quiere decir complemento femenino, mezcla, lo mismo que quiere decir kikeon en griego, y entonces en quechua, donde es reciente, es colonial, no es arcaico, tiene esta asociación invariable con Banisteriopsis. Bien, entonces fue 2 años después que Rob Montgomery y yo, un canadiense, socio mío y buen amigo, y nosotros juntos acuñamos ese concepto de análogos de ayahuasca, porque sabíamos que en el momento había como 60 o 70 plantas con DMT o 5-metoxy-DMT, como cítricos, por ejemplo, hay muchos en cítricos, y también otro tanto de plantas con beta-carbulinas y MAP, o que tienen el efecto tipo armina. Entonces era un total como 4.000 o más potenciales combinaciones. Yo demostré varias usando plantas de Norteamérica, Australia y Medio Oriente. Y debo mencionar que lo que el mundo entiende ahora como ayahuasca es en su mayoría análogos de ayahuasca, no ayahuasca de la selva. La mayoría de la gente que han probado esto han usado exclusivamente análogos. Y también pues los usan, bueno, lo voy a mencionar después. Entonces, era demostrado teóricamente, yo soy químico de productos naturales, yo aislé los compuestos en forma pura, cristalina, para poder medir las dosis, y me tardó como 12 bioensayos. Yo comencé siempre estudiando la literatura de análisis de pócimas verídicas chamánicas, y solo había menos de una docena y solo 5 análisis cuantitativos de pócimas de ayahuasca, pero comenzando con las cantidades mínimas que se había reportado, me tardó como 12 bioensayos llegar a una combinación
en lo cual una cantidad mínima de armina rinde DMT a 25-30 miligramos, que es la dosis normal por la nariz o por inhalar el vapor del base libre, activo por vía oral. Lo que unos llaman el efecto ayahuasca, pero no lo es el efecto Parikar, porque se propuso por primera vez en el contexto de los rapés, pero esa es otra plática. Bien, entonces fue en 96, el libro se publicó en principios de 94, fue en 96 que que pusimos a la venta una fuente buena de triptaminas para hacer esto. Siempre se usaba semillas de alarma o jarro, que es Pegana marmala, que es una planta de sur de Europa, Medio Oriente. Y desde el punto de vista de anahuasca o análogos de ayahuasca es mucho mejor que Banisteriopsis, porque tiene 10 veces más alcaloides. Además está en venta por todo el mundo, como en tiendas que se especializan en condimentos y plantas rituales para gente de esta zona, de Arabia, Félix y el noreste de África. Entonces, el norte de África, mejor dicho, de Marruecos hasta Arabia Félix. Entonces, pero faltaba una buena fuente de triptaminas. Entonces, nosotros, por razones chamánicas, nos apoyamos en una planta que se llama Jurema preta, que crece en la Caatinga de Brasil y se entremezcla con adelante, que como voy a describir, rodea a Amazonia. Jurema preta es ahora obsoleto en Pernambuco y Bahía. Hay cultos de Jurema cristianos, pero no, o sea, si lo usan algunos, lo que llaman vino da Jurema no es la poción chamánica, es cachaza o rojo o aguardiente, a veces con hierbas y a veces con Jurema preta. Pero donde se da ese culto es fuera del territorio, es en la costa, donde no crece Jurema preta. Es mimosa tenuiflora, muchos lo hacen hostilis, pero el nombre válido es mimosa tenuiflora. Entonces, esto contiene por arriba de 1% de DMT en la corteza de raíz. Y lo escogimos también porque en México se da, o sea, crece de Oaxaca, costa pacífica de Oaxaca, por todo Centroamérica, cruza por la costa atlántica de Sudamérica y llega hasta Bahía, más o menos. Es un rango vasto y no hay ningún problema ecológico con esta recolecta. Y además ahora los indígenas han dejado de usarlo. Hay bosques enteros, hay sabana más bien cubierto de este árbol que extiende por miles de kilómetros, no es escaso, arriba de Amazonia. Entonces, también lo escogimos porque es la etnomedicina más famosa en México, con la sola excepción de peyote, y se llama tepescohuite, que quiere decir árbol de la barranca, algo muy, o sea, por alguna razón no tenía ninguna asociación psicotrópica para los mesoamericanos, que eran expertos en esta tecnología. Tenían la mejor farmacopea de visionarios que se ha dado en cualquier cultura. Entonces, hasta ahora, no quiero decir que es lo mejor que hay, pero que se ha descubierto. Entonces, y en México se usa para sanar heridas, no se ingiere, es puramente tópico. Entonces, inclusive una vez yo quería enviar un saco de esto a Europa y tenía que entrar a Estados Unidos, por mi desgracia, porque no me gusta hacer esto, es como un campo de concentración. Y entonces no me lo recibieron en fletes, entonces no lo iba a tirar, porque valía entonces como $330 el kilo, porque pues nadie más lo vendía. Entonces lo tuve que meter por aduanas de Estados Unidos. Entonces llego ahí arrastrando un costal, un saco, y el tipo en la inspección agrícola, ¿qué es esto? Y digo, pues eso es para hacer champú, porque lo usan para hacer jabón y champú. Y me miró como, no, es que ¿a poco no se puede inventar mejor cosa que esto? Y entonces llama a su colega, o sea, Pocho, o mexicano, que está por ahí, de segunda generación o tercera, y está muy molesto ese, y nada más se mira así por el hombro y ni se dirige directamente al otro y dice, eso es para hacer champú.
Entonces es totalmente seguro y nosotros lo recolectamos en un basurero municipal sobre diques de un salinas, o sea, sobrevive en la tierra más salada, ahí están evaporando agua del mar y no se puede matar. Cortamos el árbol que es pequeño, como un manzano pequeño, y excavamos y arrancamos la corteza, que es muy fácil de desprender, pero es muy seco ahí. Es en el istmo de Tehuantepec. Y luego, al siguiente año, se brotan 6 árboles de las raíces laterales. Entonces, uno solo ayuda a propagar el árbol y además la gente lo usa como basurero municipal y ni lo conocen como tepescohuite, se llama uña de gato, que es un nombre común para cualquier leguminosa con espinas así. Bien, entonces cuando pusimos eso a la venta ya se podía hacer análogos de ayahuasca. Entonces, si se hace turismo en San Blas, en la costa del Golfo de California, zona turística, y si se quiere traer un maracame o chamán huichol, eso está perfectamente bien. O si se monta en Los Ángeles o en la Ciudad de México, en Lima, eso está perfectamente bien. Y si la gente quiere contacto con chamanes, que se invitan ellos a la ciudad o a Europa para que vean qué nivel de vida tienen esa gente y para que haya un trueque justo con ellos, pueden cobrar lo que vale para esa gente sus productos y servicios. Entonces, esto era mi primera motivación de cargar al turismo de drogas. Segundo, era trabajo político. Os puede sorprender que yo no soy buscador, como investigador, yo no soy buscador de la verdad. Para mí la verdad es un concepto falsario, o no existe, o no está a nuestro alcance. Solo nos corresponde con mente científica o chamánica, que es una misma cosa, indagar qué es real y qué no es real. Y esto puede ir cambiando mientras uno va acumulando más información. Entonces, estoy hablando de realidades, no de verdades. Y esto es mi opinión. Me invitan para dar mi opinión. Pero yo tengo muchísima información sobre esos temas. De nuevo, he estado estudiando eso intensivamente más de 4 décadas. Y tengo una de las mejores bibliotecas porque yo lo he comprado y juntado y ido a muchas bibliotecas para copiar artículos, como lo ha hecho Giorgio, Manolo, etc. No es fácil y eso no existe en otros lugares. Entonces, puedo ser muy convincente, pero no crean lo que les digo. No es para creer, yo mismo no me lo creo. Soy sincero y es lo mejor que puedo poner esta información, pero el año que entra voy a tener más información que a lo mejor puede cambiar algo. Entonces, solo con este caveat. Y en cuestiones de lo desconocido, yo no soy más experto en esto que cualquier persona. La ciencia, por ejemplo, el mundo científico, tiene un problema de soberbia porque cumplen una función social como mano derecha del poder que antes cumplía el sacerdocio. Entonces quieren saberlo todos para, entre comillas, justificar el ejercicio a menudo brutal y arbitrario del poder. Entonces, ellos se meten a hacer declaraciones sobre cosas que no podemos saber y que los religiosos tampoco pueden saber. Por ejemplo, cuál es el origen del universo, cuál es su destino final y tiene algún significado o no. No nos llegan datos sobre esas cuestiones. Y para desgracia, o sea, en el mundo moderno se pretende ser racionalista, pero basta pintar cualquier disparate de opinión como creencia científica y automáticamente goza de cierto tipo de lugar en el mundo, a veces es una cosa demencialmente peligrosa. Os puedo dar unos ejemplos, como que el volar a 50 inocentes desconocidos y uno mismo con un chaleco lleno de explosivos
es santo y bueno y va a conducir a alguien al paraíso donde va a poder follar con 99 vírgenes o no sé cuántos, cuando no le han dejado follar en vida. Y también que el Papa sea infalible, o sea, conociendo a ciertos como Joseph Ratzinger, Rodrigo Borgia, que han sido papas de la Iglesia Católica, sabemos que son de carácter tal que no se pueden decir que son infalibles, o que Jesús nació de una virgen, todo esto. Entonces, por llamarlo creencia religiosa, automáticamente tiene cierta protección que no goza pues un loco hablando de ayahuasca o lo que sea. Entonces, no hay que olvidar que creencia es una especie de opinión, y es una opinión que a menudo no admite de evidencia contraria. Es decir, que es una posición cerrada al mundo. Y si uno piensa que sabe cómo funcionan las cosas, no puede aprender nada, cero. Bien, mi segunda motivación es que yo no soy violento, yo ni me gusta discutir con la gente, suelo ser muy amable y soy más bien como un gato, prefiero evitar la pelea que pelear. Pero sí, yo percibo muy claramente que tengo enemigos en este mundo y yo quiero pelear contra ellos. Entonces mi motivación es política. Y yo lo pensé, no, pasé 4 años viviendo en la calle gracias al gobierno estadounidense y la guerra en Vietnam, y no me he olvidado de esto. Y entonces yo caí tras rejas como 4 veces en 4 estados diferentes y no quería repetir esta experiencia, ni quería lastimar a nadie, ni tirar bombas. Entonces yo pensé, ¿qué es la mejor manera que puedo joder a la gente que quieren imponer control sobre nosotros? Y la mejor cosa que pude pensar era divulgar esa tecnología sobre anteojos, porque sí puede abrir la vista de la gente, como me hizo para mí, pero uno tiene que estar buscando, no enseña nada forzosamente. Uno tiene que estar buscando y tener los ojos abiertos y estar despierto en cada momento para aprender de estos. Y desgraciadamente yo creo que mayormente no tienen un papel tutelar en el mundo. Pero eso es otra cosa. Bien, entonces, ahora, antes de entrar en el tema de etnofarmacognosia andina, quisiera decir un poco sobre esta idea de lo que aquí se ha llamado la cosmovisión chamánica y lo que se llama la visión científica, que a menudo ponen como apéndice materialista. Pero yo me di cuenta en Ibiza, porque vengo de una conferencia sobre ayahuasca ahí, que desgraciadamente hay muchas personas que en vez de liberarse con esto de sistemas de control y creencia, quieren convertirlo en otra religión, otro sistema. Se han hecho esto ya en Brasil. Y también en el mundo no religioso se están tratando de hacerlo como una cosa religiosa. Son dos cosas distintas, espiritualidad y religión, no hay que confundirlos. El anhelo de ir más allá o de trascender nuestras pautas invariables de tiempo y espacio, eso se puede llamar espiritualidad, pero religiosidad es inventar dogmas y seguir ritos que uno no entiende y convertir un enteógeno real en un sacramento placebo, y eso es lo que hacen invariablemente las religiones. Ha ocurrido en la India, en Nepal, en Tíbet, en China, en Israel, en Mesoamérica, en todo el mundo, efectivamente. Entonces, cuando entran los sacerdotes, los días están contados para los chamanes y la cosmovisión chamánica. Y yo no estoy de acuerdo que determinado lugar aquí o allá es un lugar sagrado o especialmente especial o sagrado. La visión del mundo, de ciencia y también de chamanismo, que voy a discutir eso, pero es una misma cosa, no hay diferencia.
sustanciosa, es de que todo el mundo es sagrado, todo lugar es un lugar sagrado y todo momento es estar en el aquí y allá. Eso es lo que es sagrado, no que tal montaña o tal lugar. Bien, entonces, quisiera mencionar una pequeña cita de un físico que se llama Richard Feynman, ya difunto. Él trabajaba en el proyecto Manhattan del desarrollo de las primeras armas atómicas y fue clave en esto, aunque fue muy joven y tenía que enfrentarse a tipos tremendos como Enrico Fermi, o sea, grandes expertos mayores que habían ganado premios Nobel y todo esto. Y luego, en los años 50, puso una pieza clave en lo que se llama mecánica cuántica, que se llama cromodinámica cuántica, y no me preguntáis por eso porque solo voy a mostrar mi ignorancia. Pero era bohemio también, era un buen beatnik de los años 50, le gustaba fumar marihuana, tocar los bongos y todo esto, como Burroughs Ginsberg y todo esto. Entonces, era muy mal adaptado socialmente, no podía hablar muy bien, o sea, estaba poco socializado, pero no obstante era un famoso Don Juan que seducía a cualquier mujer a su alcance, sin distinción de su estado civil y todo esto. Pero sus alumnos grabaron muchas de sus clases y se han publicado muchos libros. Pero esto que lo voy a traducir para vosotros está tan mal escrito en inglés, tan mal la expresión, que aumenta 1000 veces su genialidad, es absolutamente genial. Y yo sé que mi manera de traducirlo no soy capaz de expresarme mal, entonces sale un poco pulido. Pero dice así, no tengo que saber una respuesta. Pienso que es mejor vivir sin saber que con respuestas que bien pueden revelarse como equivocadas. Tengo posibles respuestas y potenciales creencias, pero no estoy absolutamente seguro de nada, y hay muchos temas sobre los cuales no sé nada en absoluto, como por ejemplo, si tiene significado preguntar por qué estamos aquí. No tengo que tener una respuesta. No me asusta encontrarme perdido en un misterioso universo sin propósito, tal y como realmente es, por lo que a mí me parece, no me asusta. Y yo digo, yo voy a ser lanzado y tener la osadía de decir que cualquier filósofo natural o científico de verdad, o cualquier chamán verdadero, más o menos, tiene que suscribir a este credo muy venido a menos de una posible creencia sin ninguna certidumbre. Y os voy a explicar por qué pienso esto. Y yo he hablado con ese tema con muchos chamanes, inclusive les he mostrado tecnología química y separado los alcaloides de ayahuasca sobre placas de sílice, visualizándolos con un pequeño lámpara de luz ultravioleta. También el aislamiento de DMT, de lo que en Ecuador se llama miruca planta o chacruna, hoja de Psychotria viridis. Y también les he dado esto. Estamos totalmente de acuerdo de que lo que ellos llaman un planta espíritu y lo que yo llamo un compuesto cristalino o principio activo visionario de una planta es la misma cosa, son dos palabras para una misma cosa. María Sabina dijo lo mismo cuando Hoffman le trajo psilocibina sintética, ni aislada, y de hecho el DMT que dio a esos chamanes era sintética, pero hice igual que Hoffman una pequeña mentira blanca para que entendiesen mejor y decir que era un extracto de la hoja, pero no hay ninguna diferencia, solo que el fruto natural aislado suele ser menos puro que el sintético, pero son idénticos, hacen la misma cosa. Y por ejemplo aquí, o sea,
suelen decir que coca no es cocaína, que es una inversión curiosa del dictum original de 1901, que cocaína no es coca, de William Mortimer en Perú, Historia de los Incas. Pero es cierto que no es lo mismo, pero es igual de cierto que cocaína es mama coca, es espíritu de esta planta. Y de nuevo, pues no hay ningún desacuerdo con esto entre chamanes de verdad, pero la gente que quieren mistificar esto y hacer una religión de esto, insisten que no, y en contra del testimonio de los chamanes, en que no, que esto es materializar todo eso, pero son ellos los que están materializando ambos chamanismo y química de productos naturales. Para los chamanes es una metáfora, y cuando se les enseña una cosa más precisa, que además conduce a joyas naturales, cristales, que salen de una cosa mugrienta, igual que yo, se maravillan. Bueno, pues eso sí, o sea, Mama Coca sí tiene un cuerpo cristalino, es evidente, es muy elegante y hermosa. Y lo mismo con DMT, con Amirucapanca, etc. Entonces, la visión científica también, o sea, ellos suelen materializar por no saber nada sobre la ciencia y tener miedo de esto y ansiedad al respecto, suelen nada más reparar en farsantes de la ciencia que son dogmáticos y dicen que no, esto se ha comprobado, el otro se ha falsificado y todo esto. Pero la ciencia es como lo describió Richard Feynman, y ahora lo voy a repetir, pero para mí lo mismo, porque yo efectivamente, como dije, pues no lo puedo expresar mejor. No estoy absolutamente seguro de nada, y hay muchas cosas de las cuales no sé nada en absoluto. Como por ejemplo, si tiene significado preguntar por qué estamos aquí. No tengo que tener una respuesta, no me asusta encontrarme perdido en un universo misterioso sin propósito, tal y como realmente es. A mi parecer, no me asusta. Entonces, no voy a dar cifras y no voy a dar tutorial de física, pero os voy a decir qué es la realidad materialista tras la ciencia. Toda la materia en nuestro sistema solar que podemos alcanzar y comprobar, y presumiblemente en el resto del universo observable, está hecho principalmente de 4 partículas fundamentales. Debo de mencionar que la dimensionalidad de esto va de lo más pequeño, un atómetro, que es 10 al menos 10, poder menos 18 metros, que es el tamaño de un electrón o un quark, que son 2 de estas partículas fundamentales que forman la materia. Lo más grande es 880 iotametros o 10 al poder 24 de metros, y no tenemos prefijos por algo más grande, tenemos que inventarlos. Entonces, esto es 8.8 por 10 al 26. Entonces tenemos 44 órdenes de magnitud en el universo, es decir, un quark o un electrón es 1 con 44 ceros veces más pequeño que el universo observable. Y en términos de la materia se estructura de átomos, y ellos tienen un núcleo sólido y una nube de electrones alrededor, y el núcleo tiene 2 partículas y están hechos de quarks, y esto se llama un hadrón, como el gran colisionador de hadrones, son partículas hechas de quarks. Entonces 2 quarks forman arriba y abajo tanto protón positivo 1 y neutrón neutral. Y luego hay leptones, hay 6 quarks, 6 leptones, que son partículas fundamentales, pero solo 2 de cada uno entran en la materia ordinaria. Y el leptón principal es el electrón, que tiene la misma carga que el protón, aunque invertida, y 1836 veces menos masa
que es una cosa que hace forzosamente muy extraño nuestro universo, más extraño que podemos realmente comprender. Y el cuarto partículo es un neutrino electrónico, que es casi sin masa y pura energía. Entonces, en un átomo típico, lo voy a describir como un arroz con leche. Todo lo sólido del átomo, más de 99.5% de la masa está en el núcleo, y esto es sólido y quebradizo, se puede quebrar lanzando un neutrón o protón contra esto. Y luego está rodeado por hasta 7 capas de electrones que forman una nube de pura energía, porque están fuertemente atraídos al núcleo positivo por atracción como de imanes, y tienen que tener gran velocidad y energía para mantenerse alejados del núcleo. Y hay 7 periodos. El primero es solo hidrógeno y helio, que tiene hasta la primera capa hasta 2 electrones. Luego hay 2 periodos con hasta 8 electrones, 2 con hasta 18 y 2 con hasta 32. Y no hemos llenado, casi todo el séptimo es artificial y no hemos llenado, faltan 4. Pero el más grande es Livermore con 116 protones, y todos los átomos son eléctricamente neutrales. Entonces por cada protón hay un electrón. Y están ahí frenéticamente alrededor en capas, como una cebolla. Y lo que quiere decir salto cuántico, que se mal usa en la lengua cotidiana, es que Max Planck descubrió y publicó en 1901 que la radiación de un cuerpo negro no es un continuum así de ascendencia de energía, sino es una escalera. Así, no hay ningún punto intermedio, o está de la energía del primer periodo orbital o de la siguiente, y se brinca de manera aparentemente instantánea y eso se llama un salto cuántico. Si tenemos a hidrógeno con un solo protón en el núcleo y un solo electrón en la primera capa, si le pega un fotón de luz, partícula de la luz, o ondas de radio, o infrarrojo, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, todo eso es luz. Con suficiente energía para vencer esta barrera, entonces el electrón brinca al siguiente, se absorbe y brinca, y instantáneamente y sin ningún punto intermedio. Pero no es estable, así es como echar agua con una bomba encima de una colina. No hay nada para detenerlo ahí, se va a correr abajo otra vez. Entonces, luego, espontáneamente se vuelve a bajar y emite un electrón con la misma energía. Y puede brincar 2 a la vez. Entonces, mi punto, y voy a terminar con esto, es que el núcleo imaginamos un arroz con leche, y los núcleos son uvas pasas de 1 centímetro de diámetro. Esto representa la dimensión del núcleo, que es aproximadamente 100 femtómetros. Y entonces, el siguiente núcleo sólido, siguiente punto sólido, va a estar a 1 kilómetro de distancia de esto. Y así geométricamente, porque todo el mundo, todo todo inorgánico excepto vidrio está hecho de cristales. Y entonces es un cristal y los puntos sólidos están separados por 1 kilómetro entre sí, solo tienen 1 centímetro de dimensión. Entonces no hay solidez, lo que está ahí es 100,000 veces más espacio y energía que solidez. Esto es una ilusión de nuestro aparato sensorial. Y os voy a traducir algo de un poema muy famoso de William Blake que se llama Las bodas del cielo e infierno, que fue escrito en 1793 y grabado sobre placas de metal con corrosivos, una técnica que él inventó. Era grabador y luego pintado. Solo hizo como 15 copias y sobreviven como 7. Y son de los objetos artísticos más valiosos sobre la tierra.
Pero el poema es una sátira burlona, socarrona, de la obra de un teólogo sueco que se llama Emanuel Swedenborg, y que tenía sus fantasías de ir con ángeles en el cielo y todo esto. Entonces tiene los proverbios del infierno, como el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, es uno de ellos. Pero hay 4 o 5 interludios que se llaman una fantasía memorable, a memorable fantasy. Y esto es uno de ellos. Entonces dice, todas las Biblias y códigos sagrados han sido las fuentes de los siguientes errores. Primero, que el hombre tiene 2 principios reales existentes, vis, un cuerpo y una alma. Segundo, que energía, llamado el mal, proviene del cuerpo y que razón, llamado el bien, proviene del alma. Tercero, que Dios atormentará al hombre para la eternidad para seguir sus energías. Pero las siguientes 3 contrarios son la verdad. Primero, el hombre no tiene cuerpo distinto de su alma, porque aquel llamado cuerpo es solo una porción de alma divisado por los 5 sentidos, las entradas principales de energía en esta época. Segundo, energía es la única vida y es del cuerpo, y la razón es el linde o circunferencia ulterior de la energía. Tercero, la energía es el deleite sempiterno. Entonces Blake divisaba todo esto y está diciendo, cuando dice el hombre no tiene cuerpo distinto de su alma y que energía es la única vida, está diciendo que no hay solidez, es una ilusión de nuestro aparato perceptual, dice, como visto por los 5 sentidos, y que energía ni se puede crear ni destruir, y es eterna, es sempiterna. Blake sabía todo esto por experiencia directa del universo, sin dogmas, sin creencias religiosas, sin ideas prefijas. Y eso ha ocurrido, es uno de los mejores ejemplos de absoluta genialidad en la historia humana, pero hay otros ejemplos que podía citar. Entonces, esto lo voy a dejar y solo diciendo que, mira, lo que están diciendo realmente la ciencia moderna, no dogmatizado y convertido en un sistema esclerótica y mustio y de eunucos mustios, es que existe pura energía. Solidez es una ilusión y además lo que hay de sólido se puede convertir en energía y viceversa. Son completamente interconvertibles y eso es lo que se hace en el Sol. El Sol fusiona 1 kilo de núcleos de hidrógeno y resulta 7 gramos menos de helio y los 7 gramos se convierten en energía mediante la fórmula de Einstein. E es igual a m por el cuadrado de c. La energía en ergios es igual a la masa en gramos multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz en centímetros por segundo, que es una vasta cantidad de energía que viene de un solo gramo. Entonces, y también como el LHC en Ginebra, ellos han conjurado esas partículas como el famoso bosón de Higgs por meter mucha energía y convertirla en algo sólido. Entonces es un proceso revertible.